En un mundo más conectado como en el que estamos y globalizado, hoy se hace imprescindible que la cadena de suministro enfrenten desafíos de trazabilidad, seguridad y transparencia. Hoy, en Tendencia Logística, abordaremos la tecnología blockchain, una tecnología que ha revolucionado la logística, como la finanza, la seguridad y trazabilidad están impulsando. En el día de hoy tendremos este tema para dar a conocer una nueva tecnología que en realidad no es nueva, Juan Carlos. Para ellos, quien les habla Arcado Enríquez, le da la bienvenida a su nuevo programa. En el día de hoy, blockchain en la cadena de suministro, y para desarrollarlo contamos como siempre con nuestro colega el ingeniero Juan Carlos Pérez Fernández, quien ambos vamos a desentrañar y a dar a conocer qué es blockchain. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, colega. Buenas noches a todos nuestros televidentes que nos escuchan y a todos aquellos que están desde todas partes del mundo. Señores, bienvenidos a nuestro programa Tendencia Logística en el día de hoy. Un día que nos presenta retos en este tiempo y que debemos, señores, estar a la vanguardia, que es el contenido que traemos en este tipo de programas, donde siempre le venimos con información de último minuto, información que está en la palestra. Invitarle a nuestros seguidores que se mantengan ahí hasta el final, ya que este es un tema que realmente está en boga. Hay países que realmente lo cogieron en serio, y está dentro de su sistema bancario. Más adelante vamos a ir desmenuzando toda esa información, todas esas informaciones y cómo realmente estamos en el mejor de los tiempos para conocer y aplicar lo que es blockchain. Eso es así. Juan Carlos, ¿y qué es blockchain? Señores, blockchain es un sistema de registro digital donde cada transacción se almacena en un bloque. Por eso se llama block, creando una cadena segura e inmutable, mi estimado colega. En la logística, blockchain permite que cada paso se registre en el proceso, desde el origen de la materia prima, oiga, colega, desde la materia prima, hasta la entrega final a los consumidores finales. Estamos hablando que si cualquier transacción que yo haga empieza desde la materia prima del proveedor. Así es en la cadena de suministro, en lo que es la cadena de valor en la logística. Pero fíjate que estamos en el año 2024 y blockchain no es un concepto nuevo. Es nuevo ahora porque ahora es donde se está aplicando y se está entendiendo. Y que ahora está de moda, colega. Es un tema de la moda. Usted sabe que hay conceptos que vienen año tras año. Y hay años que ponen de moda, tienen sus temporadas. Pero este concepto en la logística nos permite mayor transparencia en cada una de las transacciones comerciales que se realizan. Sí, fíjate que el blockchain surge en el año 2008 como una parte en la creación del Bitcoin. O sea, es la base fundamental del Bitcoin. Del Bitcoin. Sin él, esa funcionalidad que tiene hoy no iba a ser posible. Y eso es gracias a Nakamoto. Pues japonés el hombre. Japonés. Esos japoneses no son fáciles. Pero fíjate, fue en el 2008, pero él lo dejó por escrito, Juan Carlos. Lo dejó escrito en el libro titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que es un sistema de moneda digital descentralizada para no depender directamente de los bancos. De banco ni de ningún país. Y de ningún intermediario. Porque cada país tiene su moneda. Sí, pero eso nos trae también al pasado, porque eso te das cuenta, si no hay este tipo de intermediario bancario, significa que es directamente, o sea, business to business. Eso significa que yo puedo hacer alguna transacción contigo, pero debo utilizar una plataforma tecnológica para poderlo lograr. Eso es lo que le iba a decir, que han cambiado la figura tradicional de banco por una plataforma, y esa plataforma te va a cobrar las transacciones. Sí. Sí. Fíjate que la tecnología blockchain que sustenta el Bitcoin tiene la capacidad de registrar transacciones en una red distribuida y de forma inmutable que asegura su transparencia y evita la manipulación de los datos. Una primera transacción, aunque pase por diferentes modos o nodos,
dígase dentro de la plataforma, no puede ser alterada. Porque si yo te compro al proveedor, Porque viene encriptada. viene encriptada. Si yo compro, por ejemplo, en China, a través del comercio electrónico, esas mismas informaciones en la aduana, lo que va a utilizar es esa misma información del precio de adquisición, y de ese precio tú vas a pagar lo que son los impuestos aduaneros. Donde anteriormente, acuérdate que era un trabajo netamente manual. Antes de existir todo este comercio electrónico, toda esta, vamos a decir, esta globalización, porque realmente estamos viviendo un mundo globalizado. Es el presente. Es el presente y nada queda lejos. Entonces, ¿quiénes están utilizando? Hay países que son líderes Sí, en el uso de esta tecnología y lo vemos aquí localmente, Sí, alcalde. claro que sí. Hay un famoso presidente que se ha encargado de darle mucha payola a lo que es el Bitcoin y lo ha hecho institucional en su país. En El Salvador. Oh. O sea, en América Latina, aunque el pionero fue Brasil, El Salvador es que colocó como moneda legal. A través de su presidente actual, Nayib Sí, Bukele. y todo esto es porque gran porcentaje de la población de El Salvador está afuera para recaudar el tema de las remesas. Las remesas. Sin embargo, fíjate que todos los ahorros y demás, el país que más superávit tuvo, gracias al Bitcoin, fue El Salvador. Y decían que estaba loco. Sin embargo, esas ideas, vamos a decir, revolucionarias, Revolucionarias, son ideas son ideas que de permiten de tiempos futuros. un desarrollo, no solamente a nivel, Dar un salto cuántico, a alcalde. nivel de país. Un salto cuántico. Fíjate cómo cambia. Tú no puedes cambiar un país de la noche a la mañana. No. Sin embargo, mira el cambio radical que tuvo El Salvador. Ujú. Y sin dinero tú no puedes hacer nada. No. Pero con todo ese apoyo que tuvo y todavía sigue teniendo, mira cómo ha sido del país más peligroso al más seguro del mundo. Así es. Otro de los países, realmente no nos quedamos atrás, Juan Carlos. No. No. República Dominicana siempre está La adelante. semana pasada estuvimos hablando en nuestro programa, estuvimos hablando sobre DP World, o sea, las conexiones globales de la República Dominicana, y donde resaltamos que uno de los puertos más importantes de República Dominicana y el Caribe es DP World. Es así. Pero DP World utiliza el blockchain para todas sus actividades logísticas. En su terminal portuaria. En su terminal portuaria. Buscando con esto lo que es la trazabilidad, eficiencia en todas sus operaciones logísticas. Y El la Banco seguridad, Central. y la seguridad de la información, Claro. sobre todo. El Banco Central y el Banco de Reserva realmente están estudiando. Incursionando en esos temas. Porque el Banco Central se enfoca en el tema de lo que es trazabilidad y seguridad. El Banco Central lo que está buscando cómo emular, cómo imitar, cómo hacer buenas prácticas, vamos a decirlo de otra manera, En ese sentido. con El Salvador, porque realmente le ha dado resultados. Y por qué no, fíjate cuánto cuesta un Bitcoin hoy. Le estamos hablando que hace 4 años Bitcoin costaba 22,000. Hoy no baja de $66,000. No, y he escuchado principalmente en lo que es la región del este, específicamente en el municipio de Punta Cana, que se utiliza mucho Bitcoin. Hay mucha población de origen ruso, italiano, que están utilizando Bitcoin para realizar muchas transacciones. No solamente en pequeñas transacciones, compran autos, compran apartamentos con Bitcoin. Sí, compran de todo, realmente porque tienen un nivel tecnológico, un nivel de Impresionante. desarrollo muy impresionante. Otro de los países es Argentina, que realmente lo han utilizado para el tema de transparencia en cuanto a lo que es las instituciones gubernamentales. Le sigue México en los procesos financieros, logística y contratos inteligentes. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Está Colombia, Chile, Perú y el Ecuador. Lo que, fíjate que O sea que hay muchos América Latina realmente está actualizada. están despertando. Brasil hace mucho tiempo, porque Brasil de 2003, cuando yo estuve en Brasil, que estuve allá unos días, alrededor de 100 días, puedo hablar un poquito portugués. Se rumoraba, estaba, de que Brasil se podía constituir en las próximas décadas en el tercer país más importante en cuanto a lo que es su desarrollo económico. Sin embargo, 2 décadas después,
el tema de corrupción Ha acabado, sí, con ese país. acabó. Odebrecht y todos esos casos que han explotado. Sí, sí, definitivamente esa visión que tenían a una década, yo leí un libro, una década, Un retraso. esa realmente tuvo un retraso grandísimo. ¿Que es el país de mayor repunte para el 2050? Cierto. Posible. No es cierto. Si no sabemos, Si no se revierte lo que ha pasado o viene un líder de izquierda. del 2000 hasta ahora, realmente es posible que así sea. Y es por los recursos que tiene Juan Carlos. Tiene muchos recursos. Es así. ¿Cómo esta trazabilidad y transparencia impacta la experiencia y la confianza de los consumidores, Juan Carlos? Lo que pasa es que tú tienes, como hablamos, tú tienes tracking, tú tienes una trazabilidad en tiempo real. Eso es indiscutible. Lo que permite a los consumidores verificar desde el origen, desde que se origina esa transacción, hasta la autenticidad de los productos. Algo que es crítico hoy en día en muchos sectores, como son el sector de los alimentos, el alimenticio y el farmacéutico. El farmacéutico. Que son... Que hay un tema, lo que pasa es que ahí está envuelto lo que es la Organización Mundial de la Salud. Un tema de salud. No, y tú necesitas muchísima permisología. Sabemos que bregamos con productos perecederos, productos que tienen que tener controles como HACCP. Sí, sí, así mismo es. Y hablando de eso, sobre el tema de seguridad, que es una herramienta para identificar puntos críticos de control en la HACCP, está el tema de que cuando tú vas a importar cualquier mercancía de fuera, independientemente tú no tengas esos controles en el país, fuera de aquí sí. Uh-huh. Porque tú agarras y denuncia, porque estamos hablando que todas estas compañías utilizan de una manera u otra lo que es como base de trazabilidad, seguridad y confiabilidad el blockchain. O sea, plataformas tecnológicas que te permiten firmar acuerdos digitales o contratos digitales o contratos inteligentes. No, y buscando lo que es el tema de la seguridad en el manejo y el almacenamiento de estas informaciones que se manejan de este tipo de productos, aumentando lo que es la confianza en la cadena de suministro y en las marcas. Porque las marcas no quieren que vaya fallo. No, claro. Pfizer, no. por ejemplo, no. en tema farmacéutico, Bayer, no quieren que haya... No, ninguna de esas, ni Apple tampoco. O sea, estamos hablando que cualquier escándalo, por mínimo que sea hoy, es exponencial, pero a la enésima potencia. Uh-huh, porque llega a todo el mundo. Porque anteriormente, en la era del papel, se hablaba que un cliente disgustado te arrastra 11. Pero ahora no. Un cliente disgustado puede ser tendencia. Así mismo es. Y una tendencia te puede hacer subir como te puede hacer caer de manera precipitada. Está el caso también, siguiendo ahí ese mismo tema, está el caso de Amazon, Alibaba. Utilizan esta plataforma de tal manera que cuando tú realizas el pago, primero está el tema de la negociación y te pone ahí los acuerdos. Tú nunca lo lees. Te dan la opción para que tú lo leas, pero simplemente tú le das un clic y ya tú lo aceptaste. Y una vez ya tú te lo aceptas, de una vez está lo que es el medio de pago. Cuando tú realizas el pago, automáticamente eso le llega al proveedor y empieza, pero ellos van registrando en el CRM todas las informaciones. Eso es blockchain. Pues son informaciones que se van compactando paso a paso, bloque a bloque. Gracias al CRM, que es un sistema que permite registrar todos los eventos que van ocurriendo en el proceso logístico, eso permite que tú como cliente vea en tiempo real por dónde viene tu paquete. Te ponía el caso de que en China las distancias son a miles de kilómetros. Sí, abismales. Le digo yo, si ustedes tienen el puerto de Chang'an, ¿por qué dura tanto tiempo en llegar? Eso fue una inquietud mía. Dicen, lo que pasa es que la distancia de donde estamos nosotros al puerto son 1100 kilómetros. O sea, hay una distancia considerable. Sin embargo, tú lo ves de allá, dentro de China, no ha salido para acá. Todavía sale para acá utilizando lo que es un transportista como FedEx, DHL o cualquier otro. Lo que hace es que tú lo visualizas y hasta que tú no recibes el paquete aquí, tú todavía estás viendo ese nivel de trazabilidad. Pero también las compañías locales no se están quedando atrás. Te dan la oportunidad que tú puedas rastrear tu paquete. Entonces, otro de los temas, hoy tendremos
un tiempo más reducido de lo normal, por lo que vamos en un solo bloque. Por lo tanto, estoy preparando lo que es un artículo con todos estos detalles. Usted agarra ese artículo en tendencia logística y cuando le hablen de Bitcoin, usted va a ser un experto en Bitcoin. Y si quiere llegar un poquito más adelante, usted nos contacta a nosotros por la vía que usted considere prudente. Tenemos presencia, Juan Carlos, en Instagram, TikTok. Señores, hoy vi que el dueño de TikTok se ha convertido en uno de los hombres más ricos de China. Claro que sí. Increíble. Y de que va en tendencia a los hombres más ricos del mundo. Sí, tenemos Facebook, Instagram. Tenemos Instagram y nuestro canal de YouTube, que es el canal Estrella. Eso es así. Señor, y nuestra página web. No, fíjate que hoy yo estaba viendo las estadísticas, Juan Carlos. No solamente somos lo que es referente a República Dominicana, sino del Caribe en este segmento de tendencia logística. Pero, claro, el único canal educativo de tendencia de logística es este. Por lo tanto, vamos a seguirle trayendo informaciones bien acabadas. Para este tema también vamos a traer expertos para que desglosen el tema de blockchain. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que intervienen, en las que se pueden utilizar, entremezclar, concatenar para dar una mejor explicación, Juan Carlos? Tenemos alguna aquí. El Internet de las Cosas. El IoT. Permite registrar en blockchain condiciones específicas como la temperatura, ubicación de los productos, aumentando el control de la calidad. Tú dirás, pero teníamos GPS. Lo que pasa es que esta te la da de manera más precisa, porque lo que hace es el Internet de las Cosas, es que ya las tecnologías, los equipos, tienden a comunicarse entre sí. Interfaz. Existe una interfaz que se da en tiempo real. Anteriormente tú tienes que buscar a alguien de tecnología. Mira, en tiempo real. Yo necesito que tú me conectes ese informe, todo lo que se venda hoy, que a las 12 de la noche me suba para cuando yo genere el reporte, mañana me salga lo que se generó en el día de hoy. Ahora no, ahora es en tiempo real y eso es lo que le llamamos Internet de las Cosas. Pero ese es otro tema. Nosotros tenemos en un artículo de todas las tecnologías que convergen, lo que le llamamos tecnología disruptiva, que es fuera de lo normal, fuera de lo que una persona común y corriente en la calle nos conocen. Pero a nivel de logística utilizamos muchas terminologías que ya están incorporadas. Tenemos lo que es la inteligencia artificial, ya que toma decisiones basadas en datos, en base a comportamiento, en base a hechos. Y la inteligencia artificial, como utiliza lo que es en machine learning. O sea, dígase, las máquinas van aprendiendo lo que son las frecuencias cada vez que se repiten. Es como el ChatGPT, Juan Carlos, ha revolucionado. El ChatGPT empieza a conocer tu comportamiento. Un día vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un programa solamente de ChatGPT. Vamos a hablar de ChatGPT y vamos a hacerles preguntas de logística para que tú veas, Juan Carlos, cómo la tecnología ha ido aprendiendo. Y tú le haces preguntas a mí y él te dice una descripción completa. Porque va aprendiendo lo que es el comportamiento. Lo mismo pasa con lo que es el blockchain, con las inteligencias artificiales. Todos los software diseñados hoy, 2024, tiene lo que es un módulo de inteligencia artificial, Juan Carlos. Sí, no, y que todo esto va anclado a lo que es la Big Data y el Cloud Computing. Cloud Computing, claro que sí. Hay una conexión muy directa. Lo que es blockchain es una cadena de bloques, de informaciones, de registros digitales, que conjuntamente esto hace lo que es va a un reservorio de información, dígase, va a la nube, un servidor que está en la nube, y esas datas es lo que le llamamos Big Data. Poder trabajar con esas Big Data. Porque juega con esa información. La IA juega con esa información. Sí. Es como que nuestro cerebro, toda esa información, porque la información que nosotros tenemos es basada en experiencia. Sí. Lo que usted lee, lo que tú escuchas, lo que tú ves.
Eso es lo que hace precisamente el tema de blockchain. El blockchain lo que hace es que va agrupando las informaciones de manera en bloque. Sin embargo, cada una de ellas son informaciones que están encriptadas. O sea, es difícil. Entra lo que es el tema de ciberseguridad. Señores, Es una seguridad cibernética al más alto nivel. señores, este tema es un tema que está picante y se extiende. Un tema de alta tecnología. Señores, esto solamente ustedes lo ven en tendencia logística. Solamente en tendencia logística usted va a ver este tema y otros temas que surgen de acuerdo a las necesidades. Fíjate que no, blockchain no es nuevo. O sea, para mí, en el caso particular, yo conozco blockchain desde el 2020, desde que estamos en pandemia, Juan Carlos. En pandemia fue cuando surge lo que es el emprendimiento de tendencia logística en nuestro blog. Y ahí entonces mi pasatiempo era aprovechar mi tiempo escribiendo artículos. Ahí ustedes pueden ver con fecha 2020 más de 25 artículos. Pero artículos que eran más que una clase, Juan Carlos. Cada uno de estos artículos tiene más de 8 páginas. Wow. Artículo normal, la gente no le gusta leer mucho. Pero yo entendía de que si yo voy a entregar una información, la voy a entregar con calidad. Con calidad, señores. O sea, nosotros, el tema de calidad está en nuestro ADN. Realmente los ingenieros industriales nos enfocamos por entregar un producto, un servicio con la mejor calidad. Eso es así. Y mejora continua. Sí. Así Juan que, señores, Carlos, hemos llegado al fin de nuestro llegado programa. al lado 27. Estamos en pelota. Al lado 27. Por lo que les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Síganos. Síganos. Denle a la Realmente campanita. cada semana le estamos trayendo informaciones actualizadas. Buscamos tener una frecuencia semanal y diario. En TikTok nos pueden seguir, que hay unos cortos muy interesantes de tips de estos temas. Juan Carlos, ¿tiene algunas palabras? Señores, nada, síganos en las redes, como siempre. En nuestro caso, saben que tenemos una marca, Logistic Van, siempre parte de este programa integral. Iniciamos como invitado, hoy en día somos parte de los panelistas. No, usted es el panelista, uno de los panelistas principal. Y realmente me dice, pero mire, ese tipo sabe su asunto. O sea, te lo digo públicamente porque sabe los elogios hay que decirlo públicamente. Claro, y usted no se queda atrás, colega. Tú sabes Usted es el que científico aquí en Tendencia lo que Logística. pasa es que uno tiene que estar tirando páginas, ahora no es página para atrás. Ahora con el dedito para abajo. Para abajo, para arriba o para los lados. Realmente, pantalla hacia los lados o hacia abajo. Realmente consumimos mucho contenido con el objetivo de constantemente estar nutrido, tener las informaciones más actualizadas para trárselas a ustedes. Pues buenas noches, Juan Carlos. Pasen buenas, señores, y sigan viéndonos. Buenas noches a ustedes. Será hasta la próxima.